Aviva el don de Dios en ti, avívalo y llénate de paz y llénate de unción. Avívalo, aviva el don que hay en ti. Hola queridos amigos que me van siguiendo a través de este canal y que además con este programa mensual aviva el don del Espíritu. Sí, efectivamente es el deseo de que con estos retiros mensuales podamos ir creciendo en nuestra relación con Dios y creciendo en nuestra relación con la iglesia. Por eso he querido proponerte hoy en este día para nuestra meditación el texto que viene en 1 Corintios capítulo 9, verso 16. Predicar el Evangelio no es para mí ningún motivo de gloria, es más bien un deber que me incumbe. Ay de mí si no predico el Evangelio. Es así como quiero guiarte en lo que es esta meditación que nos propone San Pablo. La evangelización no es un juego, es fruto de una vida, efecto de una vida normal. Para evangelizar necesitamos todo lo que somos, del mismo modo que necesitamos todo el árbol para hacer una flor, como dice Madeleine Delbrel. Quiero describirles el contexto y compartir los rostros de los hermanos que me han inspirado, lo que a continuación quiero ofrecerles. Pensar en este tema del retiro que quiero proponerte es que nos dice San Pablo, ay de mí si no evangelizara. Mirando a la gente me pregunto cómo se situaría Pablo en este momento, donde nos encontramos con tantos hermanos tan diferentes, desconocidos y preocupados fundamentalmente por la baja de la bolsa o guardar su puesto de trabajo en medio de la crisis financiera, en medio de esta situación que estamos viviendo en estos momentos de una crisis mundial, o sostener sus empresas para que no se vengan abajo. En definitiva, hacer negocios o estar preocupados por salvar nuestras vidas. Viendo estas diversas situaciones que se nos presentan, me pongo a pensar en esta expresión de San Pablo, ay de mí si no evangelizare. Vienen a mí muchas personas como tú, que me estás escuchando en este momento, y sospecho que no están para mensajes que les saque de sus propias preocupaciones. Vuelvo una y otra vez a muchos que están preocupados por llevar una palabra de esperanza. Y a veces me acobardo ante la idea de tener que predicar descaradamente la buena noticia a estos destinatarios. Sus rostros me parece que tienen otras preocupaciones. Sus cabezas están llenas de razones que se van creando a un mundo deshumanizado, cristianizado, secularizado. A veces tengo la tentación de pensar que no es posible evangelizar a cierta gente. Pero ¿sabes qué? No cierro mi cuaderno de notas porque me viene este título machaconamente, ay si no evangelizo. También me vienen las palabras de esta autora que te había dicho, Madeleine Delbrel. La evangelización, por el contrario, se nos presenta como una reacción normal de nuestro organismo a la no evangelización, como la utilización de una función viva, como la realización de una tarea a la que estamos constitutivamente adaptados. Por eso, una vez más, vuelvo sobre las Sagradas Escrituras y vuelvo a leer en San Pablo, de la primera de Corintios 9, del 1 al 23. Quiero intentar, de alguna manera, conectarte con los sentimientos, actitudes y gestos de San Pablo para hacerte entender para hacer entender por la comunidad, los corintios, y poder conectar a su vez contigo, es decir, con aquellos que me salen al encuentro. Y de esta manera ofrecerte la buena noticia. Por eso quiero centrarme en aquello que me enseña Pablo en esta carta, en 1 Corintios 9, del 1 al 23, que yo te invito de alguna manera a que tú la puedas revisar por tu cuenta. ¿No soy yo libre? ¿No soy yo apóstol? ¿Acaso no he visto yo a Jesús Señor nuestro? ¿No son ustedes obras del Señor?
¿No son ustedes mi tarea al servicio del Señor? Así lo podemos constatar en 1 Corintios 9:1. San Pablo tiene la experiencia de relacionarse y dirigir comunidades difíciles, donde sus miembros se pelean, gente que le pide cuentas de todo y que vive el sincretismo de ideas y costumbres con el peligro de pervertir el Evangelio. Ahí es donde está Pablo acompañando con paciencia y dando mil explicaciones. ¿Sabes qué? Pablo no está agobiado por tener que dirigirse a una comunidad complicada. Está enrevesada que hasta le ha cuestionado su identidad y legitimidad como apóstol. Su objetivo es transmitir su experiencia de Dios, su encuentro con Jesús, y no puede dejar de hacerlo. Pablo no se acobarda, les dice lo que cree que es bueno que sepan. Es decir, les habla con toda normalidad de los derechos que tiene como apóstol y se los explica y fundamenta y luego les dice que es capaz de renunciar a ellos por beneficiar a la comunidad. Realmente, yo me encuentro con un Pablo totalmente rendido a su ministerio de evangelización. Le percibo totalmente identificado con lo que es un obrero de la palabra. Me recuerda las expresiones de tantos profetas que se sienten rendidos a la llamada del Señor y no tienen otra salida más que la respuesta afirmativa. Es Dios quien me ha hecho apóstol. Por eso me detengo y dejo resonar en mí las preguntas que San Pablo se hace. ¿No soy libre? ¿No soy apóstol? Formuladas las dos preguntas seguidas me quieren dar a entender que es libre, muy libre en la medida que es lo que tiene que ser. Es decir, apóstol, porque ha visto al Señor. Recuerdo la trayectoria de Pablo. Es un convertido. La consecuencia de la conversión o de su conversión es vivirse en libertad, y una libertad para ser apóstol. Su condición de libre y apóstol es tan libre que no va a querer nada más que lo imprescindible, pues ahí es donde él se realiza. Podría reclamar muchos derechos a la comunidad, pero su libertad le lleva a reconocerse y decirse en función de los demás, en función, entre otras, de lo de la comunidad de Corinto. Estas son realidades que de alguna manera se vuelven a repetir hoy en día. Cuando tenemos una experiencia de Dios, cuando vivimos este encuentro fundamental de Jesucristo, déjame decirte, porque es para tu revisión, cuando tenemos este encuentro con el Señor, cuando decimos, como a veces lo expresamos vulgarmente, cuando tenemos este encuentro que nos quita el piso, es para hacernos libres. No para atarnos, sino para dejarnos en libertad para poder evangelizar. Ciertamente la polémica, la dificultad caracterizó la vida de San Pablo. Me imagino cómo se sintió Pablo al tener que justificar su ser apóstol, porque la propia comunidad se lo niega, pero encuentra con facilidad y autoridad todos los argumentos y es capaz de dárselos. ¿Cómo no va a ser apóstol y libre si ha visto al Señor? A lo largo de sus cartas lo va a decir una y otra vez. El Señor es el Espíritu. Donde está el Espíritu del Señor, allí está la libertad. Puede narrar que su vida cambió tras un encuentro con Cristo resucitado. Le liberó para ser apóstol, con el encargo de anunciar el Evangelio. Según San Pablo, es apóstol porque ha visto al Señor. Ha tenido un encuentro que le ha transformado la vida y ha sido el Señor quien le ha nombrado apóstol. No ha habido otras mediaciones, ni ha sido una elección obligada o prestigio u otras motivaciones. Lo podemos ver en Gálatas 1:1. Simplemente se ha encontrado con él. Pablo ha sido enviado a la comunidad de Corinto y ellos se convierten en su tarea para responder al servicio que el Señor le ha pedido. Por consiguiente, debe actuar como encargado y representante de quien lo ha mandado y le define su ser apóstol de Jesucristo. Así lo puedes ver en 1 Corintios 1:1 o en 2 Corintios 1:1 también. O sea, San Pablo es delegado suyo, puesto totalmente a su servicio, hasta el punto de llamarse también siervo de Jesucristo. Romanos 1:1. La iniciativa
es ajena. Es decir, es de Dios, que le encomienda una tarea con la obligación que conlleva y poniendo absolutamente en segundo plano cualquier interés personal. Ustedes son nuestra carta, una carta de Cristo, redactada por ministerio nuestro, escrito no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Segunda de Corintios 3, del 2 al 3. Cuando me preguntan por mi libertad y mi identidad apostólica, cómo me vivo y qué respondo a los demás. Tengo este convencimiento de haber sido llamado por el Señor, pero fundamentalmente porque he tenido un encuentro con el Señor. Antes bien, dirá San Pablo, aguantamos todo para no poner obstáculo a la buena noticia del Mesías. Sigo con este texto de Primera de Corintios en el capítulo 9, verso 12. Ser apóstol no es ningún lujo, más bien tiene muchas incomodidades. Supone renunciar al proyecto personal y asumir el proyecto del Señor al servicio de la comunidad a la que se sirve. Compromete drásticamente la existencia de aquel que se entrega a la vida apostólica hasta poder decir lo que San Pablo dice, aguantamos todo. Pero déjame decirte que no es aguantar por aguantar, es el ejercicio de discernimiento que lleva a ver cómo no poner obstáculo, cómo no tengo capacidad de aguantar las dificultades, de pararme y sopesar lo que hay que vivir o hacer vivir. Puedo poner obstáculos para que llegue la buena noticia. El aguantar todo supone asumir un estilo de vida que me puede llevar a tomar opciones que me conduzcan hasta la cruz. Por eso me detengo en mis propias quejas, dificultades. No contamos con suficientes agentes de pastoral. No nos salen las cosas como hemos programado. Las personas no son fieles a los grupos o comunidades. No es valorada nuestra vida de servicio y nos ponen trabas o incluso rechazo. Pero déjame decirte que a mí Pablo me ilumina mi revisión sobre todo el sentido de lo que hago y siento como evangelizador. Él tampoco tenía apoyos, ni sus compañeros, ni sus comunidades que creaba, que le ponían todo en cuestión. Es decir, yo o nosotros estamos en ventaja ya que tenemos una estructura eclesial muy rica y variada. Me ofrece múltiples posibilidades y apoyos. Pablo aguantó la soledad, la incomprensión, las burlas y persecución. Primera de Corintios en el capítulo 4. ¿De dónde saca Pablo la fuerza, la autoridad para dirigirse a la comunidad? Ciertamente no son de los resultados. Cuando busco resultados concretos, preestablecidos, y no se me presentan delante, muchas veces me lamento y hasta parece que tengo derecho a deprimirme. No me gusta tener dificultades con las personas a las que acompaño en la fe. Ciertamente, nadie quiere tener dificultades. Y por supuesto, menos que me cuestionen en mi tarea o en mi manera de posicionarme en la comunidad, en la iglesia, en el ministerio que se me haya confiado. Por eso, San Pablo nos dice que saca la fuerza de sentir el apoyo y el amor de Dios. Nada puede separarnos del amor de Dios. Así lo dice Romanos. Por muy mal que se pongan las cosas, el amor es la gran riqueza, es nuestro seguro de vida, es la capital que no se volatiliza porque amanece siempre a nuestra disposición. Pablo sitúa en lo que soy, es decir, seguidor de Jesús que aspira a vivir con intensidad un amor personal y exclusivo por la persona de Jesús. Desde esta certeza puedo superar las dificultades. Me puedo preguntar, ¿qué aguanto? Sufro, evangelizador. ¿Cómo me iluminan los cristianos que hoy sufren persecución y me alientan para vivir mis dificultades? Esta es una pregunta válida que tengo que hacerme para poder dar el siguiente paso en este llamado que Dios me hace. Por eso nos plantea o nos dice San Pablo, dadas estas realidades que se han vivido, lo que forma parte del título de esta meditación. Ay de mí si no predicare el Evangelio. Entiendo esta expresión desde la toma de conciencia que tiene San Pablo del significado del mandado evangélico. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones,
enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Mateo 28, del 19 al 20. No es la queja de un timorato, es la exclamación del que es obligado, como fueron los profetas, forzados a salir y predicar. Es simplemente el posible lamento del que es consciente de lo que se puede perder si no permanece en la tarea de ser portador de la gracia del Evangelio. Es la expresión responsable ante un encargo tan valioso que tengo que aceptarlo e ir diligentemente. No puedo perder la oportunidad de hacer lo que se me ha mandado en el encuentro con el Señor. Siempre repito esta expresión que un día la escuché: somos siervos inútiles y no hacemos nada de más, pues es el Señor el que nos ha regalado el don y la capacidad para llevarlo adelante. Orar con este texto me invita a recuperar cada día la esencia de lo que soy, un servidor de los demás. No puedo ser yo el centro de mis preocupaciones, porque vivo para los demás, para la gente que animo, acompaño y formo en la fe. Es la consecuencia de dar en su día un paso decisivo para amar de otra manera, por haber sido seducido por Cristo. Esto es tan fuerte en San Pablo que genera un montón de cambios de actitudes de vida. Verdadera y entregada a la causa del Evangelio. El apóstol sale muy reforzado de la crisis de legitimidad como apóstol, porque hay intensidad en el amor a Dios y a los hermanos. No hay rivalidad ni orgullo. En este sentido, el emprendimiento y la gratuidad es que se me ha confiado una administración. Para San Pablo es tan importante que lo considera su gloria, su único prestigio, ser portador del Evangelio, oficio obligatorio que nadie le puede quitar. Es una obligación que se le ha impuesto. El Mesías no ha sido su iniciativa, es que le ha confiado una administración que él, desde el ejercicio de su libertad, ha aceptado. Está tan contento de ejercer esta tarea de balde y sin orgullo de apropiación. La gloria no está en la recompensa material ni en la valoración humana, déjame decirte, como a veces escuchamos tantísimas veces. Hay personas que a veces ponen como el orgullo en esto que hacen, en la valoración humana. San Pablo nos dirá que el sello de mi apostolado para el Señor son ustedes, como creyentes que siguen al Maestro. Esto me va llevando, este llamado me va llevando a ejercitarme en la libertad. San Pablo lo hace, es decir, desde su identidad de judío, de ciudadano rumano como cristiano. Esta libertad es la que le permite identificarse con Jesús. Siendo libre, se hizo esclavo para seguir a Cristo. El que recibió la llamada del Señor siendo esclavo es un liberto del Señor igualmente. El que era libre cuando recibió la llamada es un esclavo de Cristo. San Pablo, a lo largo de su predicación, hace una propuesta de inversión de valores. Lo hace con tanta soltura porque su único modelo es Cristo, que se hizo esclavo hasta el extremo de morir en la cruz. Se trata de encarnación-inserción. Se trata de hacer accesible el Evangelio a todos. ¿Sabes por qué? Porque Cristo nos salvó a todos. Pablo supo ser creativo y avispado y nos narra cómo lo hace, mirando el contexto y las necesidades de las personas para acceder a la buena noticia. Por eso, con unos acoge la ley y con otros las olvida, aunque él siempre está sometido a la ley de Cristo. No da unas normas rígidas y ortodoxas para evangelizar, simplemente se moviliza interiormente para llegar al otro diferente. Pablo se coloca donde está el otro, sea judío o pagano, para darle a conocer el Evangelio, dejar la fuerza para acoger la debilidad. Dice él, me hice débil con los débiles para ganar a los débiles. El carisma apostólico de Pablo está basado en ser imagen de Jesús. Por eso es que repite que su fuerza reside precisamente en su debilidad. Soy invitado o invitada a sentir mi pequeñez y vulnerabilidad.
¿Por qué me voy a avergonzar y no compartir mi impotencia ante tantas situaciones que me sobrepasan? Creo que este es uno de los problemas que hoy en día muchas veces recurrimos en nuestra vida. Nos estamos maquillando solamente ofreciendo una cara bonita y no estamos dando a conocer nuestras debilidades, a veces nuestra falta de carácter o tantas situaciones que se nos presentan en la vida. La fuerza del Evangelio, es decir, transparentar a Dios, transparentar esta vida que me lleva a mí, la vida, sí, con humildad de nuestro frágil y sin recetas para alcanzar la fuerza de la presencia de Dios. ¿Sabes qué? Todo es gracia. Resumiendo, Pablo me invita en el contexto de cambiar valores para implicarme con los destinatarios del Evangelio. Con ustedes soy cristiano. Como decía San Agustín, con el ejecutivo, con el adolescente, con la anciana. Ir al encuentro de mis hermanos y ponerme a su servicio, sea quien sea. Pienso en tantos hermanos cristianos, católicos, de círculos de oración, servidores, a ti en especial que me estás escuchando, que son capaces de hacer las cosas de balde, sin reclamar reconocimiento, que viven las tareas y servicios con tanta soltura que parece que no llevan ningún peso ni responsabilidad. No dan importancia a lo que hacen, solo ponen en el centro a aquel que es el motor de su vida. Me dedico a contemplar a las personas cercanas que me recuerdan estas actitudes paulinas y pido al Señor que me conceda a mí estos dones. Más adelante, cuando seguimos en esta carta de San Pablo, de 1 Corintios 9:22, nos termina diciendo el apóstol, me hice todo a todos, como sea, para salvar a algunos. Los versículos anteriores de este capítulo son un tanto retadores, pero en esta frase no pretende seguir riñendo a los corintios. No, simplemente lo que hace es describir qué ha hecho. Me hice todo a todos. Sé que no es fácil hacerse todo a todos, pero me fijo en San Pablo, que no ha escatimado recursos prácticos para hacer llegar el Evangelio a todos y a cada uno de los que se acercan a escucharle. San Pablo hace un análisis clarividente y es capaz en buscar los medios. Con los judíos, judío. Con los sometidos a la ley, sometido a la ley. Con los que no tienen ley, sin ley. Débil con los débiles. Pero no se olvida de lo fundamental, el amor a Cristo, muerto en la cruz. Pienso en los destinatarios de hoy. Hombres y mujeres con sus sufrimientos y gozos, con sus expectativas y dolores, con sus desafíos de sentido. Me podría preguntar, ¿realmente conozco a mis contemporáneos? ¿Visito suficientemente las calles, los lugares donde están las grandes multitudes y comparto sus gozos, sus luchas, esperanzas? ¿O estoy esperando que vengan a mí, a mi colegio, a mi parroquia y sean ellos los que se adapten? ¿Puedo cambiar mis esquemas y maneras de ver la realidad para salvar como sea a algunos? Debo preguntarme si estoy cuestionando mi manera de hacer transparente y visible el amor de Dios, de acercar el Evangelio a los demás. Pienso, por ejemplo, en el lenguaje que uso, los sentimientos que transmito, los gestos que hago. Tal vez no son convincentes para poder llegar a los hermanos que me rodean. Deseo por eso transparentar la gloria de Dios, la fuerza transformadora del Evangelio. Pero ¿cómo? Pido al Señor que me ayude a estar dispuesto a cambiar, a exponerme a las necesidades de los otros, abierto a dialogar y contrastar sobre la verdad viva que me mueve y me vitaliza. Necesito por eso revisar con los compañeros, las compañeras en la acción apostólica para cambiar en función de las necesidades evangelizadoras. Por eso tengo que preguntarme qué dificultades tengo para hacerme todo a todos. Al final de esta meditación, por eso de este día que le estás dedicando a hacer como un retiro, puedes hacer una síntesis de tu historia como lo hace el apóstol del Evangelio y dar gracias al Señor por el camino que has recorrido en tu vida. Te invito a que oremos y nos centremos en el Señor, a que nos demos cuenta de si nos hemos hecho todo a todos. Dar gracias al Señor
por los dones que te ha dado. Ven, Señor, a buscar a todo lo que yace con el ánimo abatido, en la enfermedad de sus miembros, en la desesperación del pecado oculto. Ven a buscarme también a mí. Acércate a nosotros, oh Cristo, vuélvete a nosotros, uno por uno, para que en cada uno resuene la pregunta: pídeme también a mí. Ven a sumergirme, Señor, en lo profundo, en el abismo de tu amor que brota de tu corazón abierto como un río y corre inagotable y potente, atravesando y renovando siempre tiempos y espacios para desembocar en el eterno. Ya me purificaste en la fuente bautismal. Haz que viva fielmente en conformidad con los dones que ha recibido, que pueda cada día cancelar las culpas cometidas con el agua de mis lágrimas, que me abran a la gracia del perdón nunca merecido, siempre humildemente implorado. Que siga siendo libre del pecado que me inmoviliza en una existencia carente de sentido, que pueda caminar anunciando en ti a todos, que puedan volver a encontrar la vida y sentirte hermano. Amén. Recuerda, querido hermano y hermana, después de este día de retiro, después de haber visto este video, de poner un like, de compartirlo, para que juntos podamos realmente reforzar nuestra vida en Cristo y poder decir: ay de mí si no evangelizo. Que Dios te bendiga. Aviva el don de Dios en ti, avívalo y llénate de paz y llénate de unción. Avívalo, aviva el don